Evangelio de hoy. Lunes 26 de enero del 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 4, versículo 26 al 34. Decía Jesús que el reino de Dios se parece a un hombre que echa la semilla en la tierra. Y duerme y se levanta noche y día y la semilla germina. Y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí sola produce primero el tallo, luego la espiga. Y después el grano abundante en la espiga. Y cuando el fruto está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Decía también que con qué compararemos el reino de Dios. O con qué parábola lo explicaremos. Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas. Pero una vez sembrada crece y se hace más grande que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden cobijarse a su sombra. Con muchas parábolas semejantes les anunciaba la palabra según podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El reino como misterio que actúa más allá del control humano. Este Evangelio introduce al corazón del misterio del reino de Dios, mostrando que su crecimiento no depende del control humano, ni de la vigilancia constante, sino de una fuerza interior que actúa en silencio. La imagen del sembrador que duerme y se levanta mientras la semilla crece, sin que él sepa cómo, revela una lógica divina que desarma la ansiedad humana por dominar los procesos y medir los resultados. El reino no se rige por la prisa ni por la eficacia inmediata, sino por una fecundidad escondida que avanza, incluso cuando parece no ocurrir nada. La acción de Dios que no depende de la visibilidad. La semilla crece aun cuando el sembrador no la observa. Y este detalle subraya que la obra de Dios no necesita ser vista para ser real. Muchas veces la vida espiritual se desarrolla en lo oculto, sin signos externos llamativos, pero con una profundidad que transforma lentamente la existencia. Este Evangelio invita a confiar en que Dios actúa incluso cuando el corazón no percibe cambios inmediatos ni emociones intensas. La tierra que coopera silenciosamente con la gracia. La tierra produce por sí misma el tallo, la espiga y el grano. Y esta progresión muestra una cooperación misteriosa entre la gracia de Dios y la disposición interior de la persona. No se trata de pasividad sino de una colaboración humilde que permite a la semilla desplegar su potencial según su propio ritmo. La vida espiritual madura cuando se aprende a acoger la acción de Dios sin forzarla ni bloquearla. El tiempo como aliado del reino. El crecimiento descrito en la parábola sucede con el paso del tiempo y no puede acelerarse artificialmente. Cada etapa tiene su sentido y su necesidad. Y pretender adelantar el fruto es desconocer la sabiduría de los procesos de Dios. Este pasaje enseña a reconciliarse con el tiempo y a vivir la espera como parte esencial de la fe. La siega como plenitud y no como amenaza. Cuando llega el momento de la siega no aparece como castigo sino como culminación de un proceso fecundo. La siega representa la plenitud de lo que ha crecido en silencio y con fidelidad. El reino conduce hacia una madurez donde cada esfuerzo oculto encuentra finalmente su sentido. La pequeñez como punto de partida del reino.
La parábola del grano de mostaza subraya que el reino comienza siempre desde lo pequeño y aparentemente insignificante. Dios no elige lo grandioso para iniciar su obra, sino lo humilde, lo sencillo y lo frágil. Esta lógica cuestiona la mentalidad humana, que valora solo lo visible y lo espectacular. El crecimiento que supera las expectativas humanas. La semilla más pequeña se convierte en una planta grande, capaz de ofrecer cobijo y vida. El reino supera siempre las expectativas iniciales, porque su fuerza no proviene de la semilla en sí, sino de Dios que la hace crecer. La vida transformada por el Evangelio termina dando fruto mucho más allá de lo que se imaginaba al inicio. El cobijo como signo de un reino que acoge. Las ramas donde anidan los pájaros expresan un reino abierto, hospitalario y generoso. El crecimiento auténtico del reino no excluye, sino que crea espacio para otros. Allí donde el Evangelio es vivido con fidelidad, surge siempre un lugar de descanso y dignidad para los demás. La pedagogía paciente de Jesús. Jesús anuncia el reino con parábolas adaptándose a la capacidad de escucha de quienes lo oyen. Esta pedagogía revela un respeto profundo por los procesos interiores de cada persona. Dios no impone su verdad, sino que la ofrece de manera que pueda ser acogida y comprendida poco a poco. La intimidad como espacio de mayor comprensión. A los discípulos Jesús les explicaba todo en privado, mostrando que la cercanía profundiza la comprensión del misterio. El reino se revela más hondamente en la relación perseverante y en la escucha prolongada. La fe crece cuando se cultiva una intimidad constante con la palabra. Un reino que ya está actuando aunque no se note. Este evangelio afirma con claridad que el reino ya está en marcha aun cuando no sea evidente. La historia humana y la vida personal están siendo transformadas desde dentro por una acción silenciosa y fiel. Creer en el reino es aprender a reconocer esta presencia discreta que sostiene la esperanza. La confianza como actitud fundamental del creyente frente a la tentación de controlar y medirlo todo. El Evangelio propone la confianza. Confiar es sembrar con fidelidad y permitir que Dios haga crecer lo que supera nuestras fuerzas. Esta confianza libera el corazón y lo abre a una esperanza serena y perseverante. La fecundidad escondida de la vida cotidiana. La parábola invita a descubrir que la vida cotidiana es el terreno donde el reino crece. Gestos pequeños, decisiones silenciosas y fidelidades discretas se convierten en semillas de vida nueva. Nada vivido con amor queda estéril en la lógica del reino. Un llamado a sembrar sin ansiedad. Jesús no pide resultados inmediatos sino fidelidad en la siembra. El creyente está llamado a sembrar la palabra con constancia, sin apropiarse del crecimiento. Esta actitud protege el corazón del cansancio y del desánimo. El reino como esperanza que madura lentamente. El mensaje central de este pasaje es una esperanza que madura lentamente pero con certeza. Nada de lo sembrado en Dios se pierde aunque tarde en dar fruto. La historia de la salvación avanza en silencio, con una fuerza que no puede ser detenida. Un horizonte de plenitud que se construye en lo oculto. Marcos presenta un reino que no se impone desde fuera sino que transforma desde dentro. La verdadera novedad del Evangelio acontece en el interior del corazón humano.
Allí donde la semilla es acogida comienza una obra que conduce a la plenitud de la vida. La perseverancia silenciosa como forma madura de fe. La parábola del crecimiento oculto del reino conduce a comprender que la perseverancia silenciosa es una de las formas más puras de la fe. Una perseverancia que no necesita aplausos ni confirmaciones inmediatas, porque se apoya en la fidelidad de Dios. Vivir así implica permanecer firmes en el bien, aun cuando no se perciban resultados visibles, confiando en que cada gesto sembrado en amor sigue vivo bajo la tierra del tiempo, creciendo con una fuerza que no depende del ánimo del momento. El silencio como lenguaje profundo del reino. El reino de Dios habla con frecuencia en el lenguaje del silencio. Un silencio fecundo, lleno de vida interior, que no es vacío sino plenitud en gestación. Este silencio educa el corazón, lo vuelve más atento, más humilde, más disponible a la acción de Dios. Allí donde el ruido se apaga, la semilla encuentra espacio para desplegar su fuerza. La humildad del sembrador que no se apropia del fruto. El sembrador de la parábola cumple su tarea y luego deja actuar a la tierra. Esta actitud revela una humildad profunda, porque reconoce que el fruto no le pertenece. En la lógica del reino, el ser humano es colaborador, no dueño. Esta conciencia libera del orgullo espiritual y permite servir con alegría, sin apropiarse de lo que solo Dios puede hacer crecer. La espera activa que sostiene la esperanza. Esperar según el reino no significa inmovilidad, sino una espera activa y confiada. Es la actitud de quien ha sembrado y continúa cuidando la tierra, aun sabiendo que el crecimiento no depende de su vigilancia constante. Esta espera fortalece la esperanza, porque se apoya en la certeza de que Dios es fiel a su promesa y no abandona la obra iniciada. El reino que transforma desde dentro sin violencia. El crecimiento de la semilla no rompe la tierra, la transforma desde dentro. Así actúa el reino. No impone cambios bruscos desde fuera, sino que va renovando lentamente las raíces del corazón. Esta transformación interior es más profunda, más estable y más verdadera, porque nace de la adhesión libre y amorosa a Dios. La pequeñez cotidiana como espacio privilegiado de Dios. El grano de mostaza recuerda que Dios actúa de manera especial en lo pequeño, en lo cotidiano, en aquello que parece insignificante. El reino no necesita escenarios extraordinarios. Crece en la vida diaria, en la fidelidad discreta, en el amor sencillo. Allí donde se vive con autenticidad. Dios hace surgir algo grande. La memoria agradecida del proceso vivido. Mirar el crecimiento del reino invita también a una memoria agradecida, capaz de reconocer los procesos ya recorridos. Esta memoria no se centra solo en el fruto final, sino en cada etapa del camino. Agradecer el proceso fortalece la fe y ayuda a confiar cuando aún no se ve la espiga madura. El reino como espacio de descanso para muchos. La imagen de los pájaros que anidan en las ramas revela un reino que se convierte en refugio, en descanso, en protección. Allí donde el reino ha crecido de verdad, otros encuentran cobijo, consuelo y dignidad. La fecundidad auténtica siempre se abre a los demás.
Y nunca se encierra en sí misma. La fidelidad escondida que sostiene la historia. Muchas de las transformaciones más profundas de la historia han nacido de fidelidades escondidas. De personas que sembraron sin ver resultados. Este evangelio confirma que nada de lo vivido en Dios es inútil. Cada acto de amor. Cada palabra sembrada. Cada silencio ofrecido. Sigue actuando en el tiempo. La paz que nace de confiar el crecimiento a Dios. Cuando se acepta que el crecimiento pertenece a Dios. El corazón entra en una paz profunda. Ya no es necesario forzar los resultados. Ni cargar con pesos que no corresponden. Esta paz es fruto de una confianza madura. Que descansa en la acción fiel de Dios. Aún en medio de la incertidumbre. El reino como promesa que no falla. La semilla que crece en silencio es una promesa que no falla. Dios no abandona lo que ha comenzado. Y conduce todo hacia su plenitud. Aunque el proceso sea lento. El final está sostenido por su fidelidad. Esta certeza permite vivir con esperanza firme. Incluso cuando el camino parece oculto. Un llamado a vivir confiados en lo oculto de Dios. Esta parábola culmina invitando a vivir confiados. Sembrando el bien. Cuidando la tierra del corazón. Y dejando a Dios el crecimiento. El reino avanza. Silencioso. Fiel. Imparable. Y quien aprende a confiar en esta verdad camina con serenidad. Sostenido por una esperanza que madura en lo escondido. La constancia diaria como terreno fértil del reino. La constancia diaria es el terreno donde el reino encuentra profundidad y estabilidad. Porque no se apoya en entusiasmos momentáneos, sino en decisiones repetidas con fidelidad. Cada día vivido con coherencia va preparando la tierra interior. Removiendo durezas. Y permitiendo que la semilla penetre más hondo. Esta constancia no hace ruido. Pero sostiene procesos largos. Y permite que la vida se transforme sin fracturas bruscas. La esperanza que aprende a no desesperar. El crecimiento oculto del reino educa. Una esperanza que no se desespera ante la lentitud. Ni se desalienta por la falta de resultados inmediatos. Esta esperanza se apoya en la fidelidad de Dios. Y no en la eficacia humana. Aprende a mirar más allá del presente. Y a confiar en que el bien sembrado sigue vivo. Aun cuando no se vea su fruto. La interioridad como lugar donde el reino echa raíces. El reino necesita interioridad para crecer. Porque solo en un corazón recogido puede echar raíces profundas. La dispersión constante impide reconocer los movimientos silenciosos de Dios. Mientras que la interioridad permite discernir. Acoger. Y cuidar lo que van haciendo. En este espacio interior el reino se fortalece. Y adquiere consistencia duradera. La madurez espiritual que acepta procesos incompletos. Aceptar que los procesos no siempre están completos es signo de madurez espiritual. El Evangelio muestra que el tallo, la espiga y el grano pertenecen a una misma obra. Aunque no aparezcan al mismo tiempo. Vivir esta verdad libera de la exigencia excesiva. Y permite caminar con humildad. Reconociendo que todo está en proceso. La acción discreta que transforma relaciones. Cuando el reino crece de verdad transforma también la manera de relacionarse. Haciéndola más paciente. Más compasiva. Y más abierta.
Esta transformación no se impone con discursos, sino que se transmite por contagio silencioso, a través de actitudes coherentes, que reflejan la lógica del Evangelio. La libertad interior que nace de no controlar. Renunciar a controlar el crecimiento del reino libera el corazón, porque lo devuelve a su lugar verdadero, el de colaborador confiado. Esta libertad interior permite servir sin ansiedad, amar sin cálculo y sembrar sin apropiarse del resultado. Así la vida se vuelve más ligera y más fecunda. El reino como obra que atraviesa generaciones. El crecimiento lento del reino recuerda que la obra de Dios no se limita a una sola generación. Muchas semillas sembradas hoy darán fruto más adelante, sostenidas por una fidelidad que atraviesa el tiempo. Esta perspectiva amplía la mirada y permite vivir con responsabilidad histórica, sabiendo que cada gesto cuenta, aún más allá de la propia vida. La serenidad como fruto del reino presente. Donde el reino está actuando nace una serenidad profunda, que no depende de circunstancias favorables. Esta serenidad es fruto de la confianza, de saberse sostenido y acompañado por Dios. Incluso en medio de la incertidumbre, el corazón permanece firme, porque descansa en una promesa fiel. La fecundidad que se manifiesta en el servicio. El reino que crece en silencio se manifiesta finalmente en el servicio. Un corazón transformado busca naturalmente aliviar, acompañar y sostener a otros. Esta fecundidad no busca protagonismo, sino responder al amor recibido, convirtiendo la vida en don. La confianza final en un Dios fiel al crecimiento. Toda la reflexión converge en una certeza luminosa. Dios es fiel al crecimiento del reino, incluso cuando el proceso parece lento u oculto. Vivir desde esta certeza permite caminar con paz, sembrando el bien, cuidando la esperanza y confiando plenamente en que la semilla dará fruto a su tiempo, bajo la mirada amorosa de Dios. La fidelidad escondida que sostiene el crecimiento del reino. La fidelidad escondida es una de las realidades más profundas que revela esta parábola, porque muestra que el reino se sostiene gracias a gestos pequeños y constantes que no siempre son reconocidos. Cada acto de bondad vivido en silencio, cada renuncia ofrecida con amor, y cada paso dado con humildad, va fortaleciendo una obra que supera a quien la realiza. Esta fidelidad cotidiana se convierte en raíz profunda, capaz de sostener frutos duraderos, aun cuando nadie los vea de inmediato. El reino que educa el corazón en la mansedumbre. El crecimiento lento de la semilla. Educa el corazón en la mansedumbre, porque enseña a no imponer ritmos ni exigir resultados prematuros. La mansedumbre del reino no es debilidad. Es fortaleza interior, que sabe esperar, respetar y acompañar. Esta actitud transforma la manera de relacionarse con Dios, con los demás y con uno mismo, haciendo del corazón un espacio más humano y más evangélico. La paciencia como fruto de confiar en la obra de Dios. La paciencia nace cuando se reconoce que el crecimiento pertenece a Dios y no al esfuerzo exclusivo del ser humano. Esta paciencia no es resignación, sino una espera llena de sentido, que permite vivir cada etapa con profundidad.
El reino madura en un corazón paciente, que no se desespera ante los límites, ni se desanima ante la lentitud, porque sabe que la obra sigue avanzando. El discernimiento que nace de observar los procesos. La parábola invita a desarrollar un discernimiento atento, capaz de reconocer las etapas del crecimiento espiritual. El tallo, la espiga y el grano no compiten entre sí, sino que forman parte de un mismo proceso. Este discernimiento evita comparaciones estériles y ayuda a valorar cada momento vivido como necesario y fecundo dentro del camino del reino. La fe que se fortalece en lo cotidiano y no en lo extraordinario. El reino descrito por Jesús crece en lo ordinario, en la rutina diaria y en la perseverancia sencilla. Esta fe no depende de experiencias extraordinarias, sino de una adhesión constante, que se renueva cada día. Vivir así transforma lo cotidiano en espacio sagrado, donde Dios actúa con discreción, pero con profundidad real. La transformación interior que precede a toda acción visible, antes de que el reino se manifieste hacia afuera, transforma primero el interior del corazón. Allí va ordenando los deseos, purificando las intenciones y ensanchando la capacidad de amar. Esta transformación silenciosa, aunque invisible, es la base de toda fecundidad auténtica y garantiza que el fruto sea verdadero. La libertad que nace de aceptar los propios límites. Aceptar los propios límites forma parte esencial del crecimiento del reino, porque libera de la autoexigencia excesiva y abre a la confianza en la lógica del Evangelio. Los límites no anulan la fecundidad, sino que la orientan hacia Dios. Esta libertad interior permite vivir con mayor paz y con una entrega más auténtica, sostenida por la gracia. El reino que genera vida para otros. Cuando la semilla ha crecido, se convierte en árbol que ofrece cobijo. Este detalle revela que el reino nunca se encierra en quien lo recibe, sino que se expande para dar vida a otros. La fecundidad auténtica siempre crea espacio, acoge y protege, transformando la vida personal en bendición compartida. La esperanza que se consolida en el paso del tiempo. El tiempo no debilita la esperanza del reino. Al contrario, la consolida, porque permite comprobar la fidelidad de Dios. Cada etapa superada, cada dificultad atravesada, confirma que la semilla sigue viva y que su crecimiento es seguro, aun cuando sea lento. La certeza serena de un final fecundo. Toda la reflexión culmina en una certeza serena. El reino llegará a su plenitud, porque está sostenido por la fidelidad de Dios. Esta certeza no genera pasividad, sino una entrega confiada, que permite vivir sembrando el bien, con paciencia, con humildad y con una esperanza firme, que sabe que ninguna semilla sembrada en amor se pierde. Vivir confiados en el misterio fecundo del reino. La enseñanza de Jesús en este pasaje del Evangelio de Marcos conduce a una comprensión profunda y serena de la vida creyente. El reino de Dios no avanza por la fuerza, ni por la prisa, ni por el control humano, sino por una fidelidad silenciosa que actúa desde dentro. Todo lo que ha sido sembrado con amor
Aún en medio de la debilidad. Está siendo sostenido por Dios. Y conducido hacia su plenitud. Vivir el reino significa aprender a confiar en lo que no se ve. Aceptar los procesos lentos. Y abrazar la pequeñez como lugar privilegiado de la gracia. La semilla crece aún cuando el sembrador duerme. Recordando que Dios trabaja también en el silencio. En la noche. Y en los tiempos en que parece no suceder nada. Esta confianza transforma el corazón. Lo libera de la ansiedad. Y lo dispone a una entrega más humilde y constante. El creyente ya no vive para ver resultados inmediatos, sino para ser fiel en la siembra diaria, sabiendo que cada gesto vivido en Dios participa de una obra mayor. El reino de Dios, pequeño como un grano de mostaza, y fuerte como un árbol que da cobijo, sigue creciendo en la historia, en la iglesia, y en el corazón de cada persona. Allí donde se acoge la palabra. Y se vive con fidelidad. Dios hace surgir vida nueva. Concluir este evangelio es asumir una forma de vivir. Sembrar con paciencia. Cuidar la tierra del corazón. Y confiar el crecimiento a Dios. Así la vida entera se convierte en un acto de esperanza. Sostenida por la certeza de que el reino avanza. Silencioso, fiel y fecundo. Hasta alcanzar la plenitud prometida. Bajo la mirada amorosa de Dios.